Bienvenidos, hermanos, estoy contento porque hoy día tuvimos una hermosa escuela dominical, más de 40 personas estábamos acá, las clases estuvieron bendecidas y eso significa que tenemos futuro como iglesia. Esperamos que todos nuestros niños, jóvenes y adolescentes puedan quedarse cuando lleguen el tiempo de decidir, porque cuando entran entre los 11 y los 15 años, ellos deciden si van a quedarse o van a seguir un rumbo distinto de vida. Pero antes de eso nosotros tenemos que forjar en ellos con mucho amor la palabra del Señor. Porque yo le comentaba a mi esposa y a una de nuestras hermanas ancianas acá, mi hermana Dulcelina, que lo que más se me quedó grabado en mi corazón en mis años de niño, de la clase bíblica del catecismo, no fueron las instrucciones que me dio la maestra ni las clases que nos daba, sino la clase magistral que ella nos daba era el recibimiento. Y era un recibimiento, ella se ponía casi de rodillas, me extendía los brazos hacia adelante y me abrazaba y me daba un beso. Y es lo único que me acuerdo. Los recuerdos de mi madre, más que sus enseñanzas, son sus cariños, cuando me acariciaba el pelo, mi padre también, más que todo lo que ellos pudieron hacernos, porque los azotes se olvidan, las palabras se olvidan, pero lo que queda grabado en el corazón es el amor que el maestro, que el padre le entrega a su hijo. Es la práctica de nuestra vida cristiana hacia aquellos que nos rodean. Es lo que hicieron los jóvenes hoy. A lo mejor ellos le dijeron a alguien, le hablaron del evangelio, pero ellos van a recordar que una persona evangélica nos dio café y nos dio pan. Eso es lo que nosotros llevamos y recordamos. Así que tuvimos una preciosa clase bíblica, buenos expositores, buenos maestros y, para qué negarlo, buenos alumnos también. Así que gracias a Dios que somos un equipo de trabajo, el cuerpo místico espiritual de Cristo, pero también somos una organización para estar ordenados en todo lo que podemos hacer y poder avanzar en las cosas del Señor. Bienvenidos, mi hermano Jorge, su esposa, qué gusto tenerlos acá, y así a cada uno de ustedes, hermanos, que han podido llegar a la casa de Dios. Recuperamos nuestro ramo de flores que se había perdido por un tiempo. Así que Dios bendiga a nuestra hermana que está por ahí. Allá está mi hermana Anita. Nuestra hermana Rosa, como las rosas que están ahí. Así que gracias al Señor, cuando desaparezcan estas rosas, vamos a darnos cuenta inmediatamente que no está la hermana Rosa. Así que, por favor, que prevalezcan las rosas ahí. ¿Ya? Gracias al Señor por todos ustedes, hermanos, y por lo que estamos viviendo los jóvenes que llevaron este pan, ¿cierto? Este compartir con aquellas personas. Ayer fue un día muy atareado con mi hermana Patricia, tuvimos 3 presentaciones de niños, así que damos gracias a Dios. Aquí estuvo lleno, esto para allá, todo lleno de personas, cristianos y no cristianos. Estuvimos muy bendecidos. A las 12 del día, a las 5:30 de la tarde también estábamos acá presentando 3 niños para Dios, y también orando a Dios para que sus padres, para que sus familiares se acerquen y busquen al Señor también. ¿Qué más puedo decirles? Gracias a Dios por todo lo que está sucediendo. Bueno, voy a aprovechar de avisarles que el hermano Jaime también está en Palomares predicando la palabra del Señor. Él está junto a su esposa. Nuestro hermano Marcelo está enfermo en cama por una gastroenteritis, que ha pecado contra su cuerpo y contra Dios, porque la Biblia nos enseña también que debemos ser prudentes. Nuestros alimentos, las cosas que bebemos, todo en exceso es malo, pues, hermanos. ¿Ah? Nada es malo en sí mismo, pero cuando nosotros mal ocupamos
las cosas que Dios nos ha dado, se producen este tipo de situaciones en nuestros cuerpos, sobre todo cuando ya llevamos alguna enfermedad pequeñita. Espero que no haya muchos Timoteos acá, por si no, que el apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo: por causa de tu enfermedad, o sea, el Señor no lo sanó. Por causa de tu enfermedad, sírvete un poquito de él, porque eso te va a ayudar, te va a hacer bien. Así que si estamos enfermos y el Señor no nos ha sanado, sigamos dándole gracias a Dios, porque Él es soberano y sabe por qué tenemos ese aguijoncito allí pegado. ¿Quién sabe si el Señor lo saca y ya no nos vemos más la cara? Así que quédese contento como está. Ya no le reclame más: Señor, sáname, Señor, sáname, Señor. Y el Señor le ha dicho como 10 veces: bástate de mi gracia, búscame y adórame. Así que busquemos al Señor, adoremos su nombre y démosle gloria, porque Él es digno de toda adoración. Bien, vamos a escuchar su palabra. Tuvimos un momento maravilloso de adoración. Dios bendiga a nuestros hermanos vocalistas, nuestros hermanos músicos, mi hermano Manuel, que Dios lo bendiga. Vamos a compartir en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos 10 y 11. Vamos a darle lectura. Voy a pedirles que se pongan en pie. Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos 10 y 11. Dice así la palabra del Señor. La iglesia dice: amén. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, y la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Tomen asiento. Amados hermanos, me ha dado mucha tristeza. Días atrás tuvimos una campaña evangelística en Ñipa y hemos tenido en diferentes lugares donde hemos estado dentro de la trayectoria de mi vida cristiana. Yo creo que usted también se ha dado cuenta que cuando nosotros hacemos los llamados al altar, cuando le decimos a la gente que venga a Jesús y que lo reciba como Señor y Salvador de su vida, lamentablemente el 95% de las personas que acuden a los llamados evangelísticos son personas que ya han profesado anteriormente su fe en Jesús. Son personas que han tenido años en el Evangelio, otros menos, unos más, otros menos, pero que tienen un conocimiento de la palabra de Dios, alguna vivencia espiritual. Hoy nos dimos cuenta también en la entrevista Comparte tu Pan, que dos personas eran también personas conocedoras del Evangelio. En los colegios, la mayoría de los alumnos que tienen una conducta irregular, sus padres son cristianos, conocedores del Evangelio, tal vez descaminados. Podemos decir que gran parte de nuestra población es conocedora, responsable del Evangelio.
Podríamos también decir que las crisis de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de los matrimonios, de las familias, de los jóvenes, son consecuencia o resultado de la desobediencia de muchos hombres y mujeres que con responsabilidad un día aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, pero en algún momento determinado de su vida, en alguna circunstancia, ellos se equivocaron el camino, porque perdieron el control de sus vidas, perdieron el control de sus mentes. Y como lo he dicho en muchas ocasiones, se dejaron llevar por sus emociones y sentimientos que muchas veces nos arrastran equivocadamente fuera de la razón y del conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que hoy me ha llevado y me ha motivado para volver a compartir este mensaje, que lo compartí con la iglesia el 31 de agosto del 2014. Este mensaje lleva por título: no perdamos el control. No equivoquemos nuestro camino. Hoy estamos en la senda. Nos hemos subido al barco, como dicen los hermanos de los campos. Subamos al barco de la salvación. Subámonos al tren de la salvación. Ese tren de la salvación es Jesús. Ese barco es Jesús. Y todos los que quieren subir, suben. Porque Cristo murió para todos aquellos que están en el mundo entero. Y aquellos que escuchan y suben a este barco es porque fueron predestinados para subir en él. Una de las cosas importantes que puedo rescatar de este pasaje, amados, es que debemos controlar nuestras reacciones frente a cualquier situación, sea justificable o no. Nosotros somos hijos de Dios. Nuestra vida, nuestra conducta, nuestra forma de ser, de vivir, es totalmente diferente y discrepa. Desde el día que conocimos a Jesús, nuestra mente ha sido renovada y restaurada. Y discrepa con muchas situaciones puntuales de nuestra sociedad. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, como llamados del Señor, debemos controlar nuestras reacciones frente a la peor situación a la cual nosotros podamos enfrentarnos en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí encontramos a Pedro. Dice que tenía una espada en su mano. Y cuando vinieron a buscar a Jesús, como él vio esa multitud de gente, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Es decir, Pedro, escuchando del amor de Jesús, Jesús sanando a los enfermos, a los paralíticos, y en una ocasión incontrolable, en una ocasión de temor, de miedo, de espanto, él, sin pensar quién era, ni con quién estaba, ni los años de instrucción que había recibido, irracionalmente y violentamente él saca su cuchillo y se abalanza contra un hombre que aún no había venido con violencia, sino que solo caminaban, y le corta la oreja derecha. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, como hijos de Dios, a veces nos enfrentamos a situaciones y tenemos la educación, tenemos la enseñanza del Maestro, hemos bebido del agua espiritual, pero usamos nuestras antiguas armas, las armas del odio, de la traición,
Las armas del egoísmo las sacamos porque son de nuestra vida pasada. Y habiendo conocido a Dios, habiendo entendido de Dios, somos alimentados del Señor, pero ocupamos esas antiguas armas que solo hieren, que destruyen nuestras familias, que destruyen a nuestros hijos, que destruyen nuestra iglesia. Debemos controlar, amados, nuestras reacciones, cualquiera que fueren, religiosas, sociales, familiares, porque nosotros tenemos el conocimiento de la palabra del Señor en nuestra vida. Ni se justifica por querer defender a Dios, por querer defender el Evangelio. Dios no necesita a nadie que lo defienda. Jesús no necesita a nadie que lo defienda, porque si Él necesitara a alguien que lo defendiera, enviaría nuevamente legiones de ángeles para callar la boca de los incrédulos, para aplacar al impío. Mucho menos nosotros podemos defender al Señor, porque a veces con nuestra defensa y con nuestra forma lógica humana verdadera de pensar, porque no digamos que pensamos irracionalmente a veces, pensamos de forma buena, de forma correcta, pero nuestras armas antiguas solo pueden destruir a nuestros semejantes, aunque sean nuestros enemigos. Él se defiende solo. Pedro quiso defenderlo, pero lo defendió mal. Él usó su antigua arma con la que cortaba los peces, arreglaba las redes, hacía cualquier trabajo porque él era un pescador, pero usó sus armas antiguas para tratar de defender a su maestro. Qué honorable, qué maravilloso este hombre que trata de defender a Jesús para que no lo apresen. Pero no era la forma. Y muchas veces nosotros también equivocamos el camino. No, amados. Quiero decirles que el Señor se defiende solo. Y toda rodilla, la Biblia dice en uno de sus pasajes, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Por lo tanto, nosotros los seres humanos no defendamos a Dios, ni defendamos a Jesús cuando nosotros pensamos que estamos en lo correcto, porque en vez de defender a nuestro Dios, vamos a herir a alguien y nunca más podrá levantarse para mirar al Dios del cielo. Nuestras armas no sirven, amados. Él se defiende solo. Y los hombres más malos y más impíos de la tierra, los presidentes más poderosos del mundo, tendrán un día que doblar sus rodillas delante del Dios omnipotente. Porque la Biblia dice, mía es la venganza, ha dicho Dios, yo pagaré. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, amados y benditos hermanos. Jesús no necesita defensores. ¿Cómo nosotros reaccionamos frente a un tipo de situación como esta? Pedro tenía una espada en su mano, como decía, pero esta espada era para cumplir sus trabajos, para cumplir sus labores. Nosotros tenemos hoy la palabra del Señor. Y esto quiero hablarlo a los hermanos que han sido maduros y que llevan un tiempo en el Evangelio. La palabra de Dios es una espada de doble filo. Es una palabra que puede herir, que puede cortar, que puede llegar al corazón de aquellos que están perdidos. Pero a veces cuando nuestra naturaleza humana y nuestra pasión y nuestra emoción es fuerte en nosotros, cuando nos enfrentamos a una situación difícil que nos agobia o nos hiere nuestro orgullo propio, entonces usamos la palabra de Dios como un argumento para atacar, para defendernos, para herir, para destruir.
Pero no es lo que Dios nos ha enseñado. La palabra de Dios es para edificar, es para construir, para sacar al hombre del oprobio, para sacarlo del error y traerlo a la presencia del Dios Altísimo para que conozca que Jesucristo es el Señor y Él merece toda honra, toda adoración en su vida. Generalmente nosotros como cristianos a veces olvidamos la instrucción de Dios. Es como cuando Jesús iba pasando por Samaria con sus discípulos, pero no los dejaron pasar porque entendieron que Jesús iba hacia Jerusalén y estaba cortando el camino. Y los judíos y los samaritanos no se tenían muy buena, porque sus religiones eran distintas. Los samaritanos eran una mezcla de judío con gentil y estaban allí y se odiaban, pero no querían. ¿Cuál fue la respuesta de Juan? ¿Qué dijo Juan? Juan dijo: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consumió? Le dijo a Jesús, porque no los dejaron pasar por donde ellos querían pasar. Y Juan, como sabía la escritura de que Elías había hecho que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto, y Elías mató y degolló a los 400 Baales, Juan recordaba esas palabras y se sintió ofendido y le dijo: Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y consuma a estos impíos que no nos han dejado pasar por donde nosotros queremos pasar? La escritura mal ocupada para justificarnos de que estamos en lo correcto. Pero ¿qué dice el Señor? No he venido para perder las almas, sino que he venido para salvar las almas, para darles vida. Cuando estaba en la casa de Mateo, también él decidió, dijo que había venido la salvación a un hombre. Cuando la gente decía: entras a comer con los publicanos y con los pecadores. Pero ¿qué le importaba a Jesús? Que resbalaba por su cuerpo todas las críticas. Él no usó la palabra para condenarlos, sino que Él dice: yo he venido para que estos que son odiados, para que estos que son repudiados, para que estos que a veces hablan contra mí sean salvos, no sean condenados. Usemos nuestras armas que Dios nos ha dado, la teología, el conocimiento bíblico, la ley de Dios, para bendecir a nuestra nación, para bendecir a nuestros hermanos, para bendecir nuestros hijos, nuestras familias. No usemos la escritura para cortar a aquel que está frente a nosotros y a la vez nos cortamos nosotros mismos. Lo que estudiábamos hoy en la palabra del Señor, cuando Pablo, un hombre de Dios, un hombre instruido, perseguía a la iglesia con la palabra. Él estaba en lo correcto, porque era su ley. Lo había aprendido desde pequeño. La Torá, la ley de Dios. Oye Jehová, Israel uno es. Pero estos herejes se levantan diciendo que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios, porque no lo entendió bien. No entendió bien ese pasaje. Dios es unidad. ¿Y qué sucede con el apóstol? Usa la palabra para perseguir a la iglesia. Pero ¿qué le dice Dios cuando se aparece frente a ellos? Lo vimos hoy en el tema bíblico. Saulo, ¿por qué me persigues? Es duro lo que tú estás haciendo, porque estás luchando contra Dios mismo. Te estás golpeando, pero te estás hiriendo a ti mismo. Porque al luchar con la palabra, que creemos que tenemos la verdad para herir a nuestro oponente, para herir a nuestro enemigo, nos estamos hiriendo nosotros mismos. Estamos cavando nuestra propia tumba para irnos al infierno. Dios vino a cambiar estas cosas. Jesús vino a hacer y a predicar un evangelio distinto. La ley fue dada para que nosotros entendiéramos que
robar es pecado, que mentir es pecado, y cayéramos a tierra para decir: tú eres Dios, yo no puedo hacer esto. Para reconocer que somos pecadores. Pero no se nos dio la ley para enrostrar al hermano, ni para enrostrar al enemigo. Se nos dio la ley para que nosotros cayéramos rendidos y dijéramos: sin ti soy un perdido pecador. Pero usamos esa ley para destruir, para herir, para juzgar. Quitemos la viga que está en nuestro ojo para ver bien y quitar la paja que está en el ojo de nuestro hermano. No juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. Porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Y si medimos con una pajita en el ojo, seremos medidos con una pajita en el ojo. Pero quitemos primero esa viga de la ley y de nuestra justicia humana y de pagar a aquel que merece ser castigado, aquel que cometió un error, merece ser lapidado por nosotros. La palabra dice así, y hay que castigarlo. Que Dios nos ayude para usar bien la palabra y no sacar nuestras armas antiguas para destruir a nuestros hermanos. Aquí no están los más perfectos, los más justos. Como lo he dicho en muchas ocasiones, aquí estamos los malos, los imperfectos, los que fallamos cada día, los que cometemos errores. Estamos aquí. Porque si hubiera una iglesia que no comete errores, pongámonos a buscarla. Yo creo que en ninguna parte de nuestro universo encontraremos una iglesia perfecta. Solo Jesús la hace perfecta a través de Él. Pero ningún hombre la encontrará. Amados, no perdamos el control frente a una crisis emocional, social o espiritual en nuestras vidas. Usemos la palabra de Dios, pero en nuestro propio beneficio y también para aquellos que lo necesitan, con un buen propósito. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué Judas vendió a su maestro? Pedro sacó la espada, pensó que estaba en lo correcto, pero fue uno de sus grandes errores, porque Jesús le dijo: el que a espada hiere, a espada morirá. Judas pensó que estaba en lo correcto, él era un ladrón. La Escritura lo menciona. Dice que él tenía la tesorería y sustraía, pero Jesús lo tenía ahí como tesorero. Jesús no le dijo: tú estás robando, ya no eres más de mis discípulos, vete de este lugar. Jesús lavó los pies de Judas y era su enemigo. No le dijo: en el día del juicio vas a pagar. Estás aquí para que se cumpla la Escritura, tú eres Satanás. Jesús hizo igual con él, con todos. ¿Y por qué nosotros, como hijos lavados, redimidos por la sangre del Cordero, a veces actuamos de forma humana, natural, carnal, antigua? Necesitamos una renovación de nuestro entendimiento. Judas pensó que estaba en lo correcto dentro de su propósito. Yo me imagino que Judas nunca pensó que a Jesús lo iban a crucificar, que estuviera allí en los juicios. Nunca lo pensó. Pero cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, no era como él lo había pensado, porque él pensaba que solamente lo iban a tomar preso y después lo iban a soltar, porque Judas no veía culpa en Jesús. Él dijo: no habrá culpa en él, yo doy las monedas, después se va, lo van a encontrar inocente y lo sueltan. Estoy especulando. Pero después vemos la reacción de Judas, se toma la cabeza y dice: ¿qué he hecho? Y va de nuevo a hablar con los sacerdotes y les tira las monedas. Yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. Porque se dio cuenta que lo que él pensaba no era así. A veces cometemos graves errores porque pensamos que estamos en lo correcto. Pero Dios nos enseña que tengamos cordura. Vámonos al monte de la transfiguración.
Vámonos al monte de los olivos, al mensaje de Jesús, la forma, la regla de oro. Mateo capítulo 5, 6 y 7 nos muestra la vida de los verdaderos cristianos. Si usted quiere ser un buen cristiano, lea esos 3 o 4 capítulos y se va a dar cuenta qué es lo que el Señor necesita de cada uno de nosotros. A veces destruimos vidas, incluso a nosotros mismos, porque nos alejamos de Dios por nuestras conductas que no tienen justificativo delante de Dios. Destruimos familias enteras, impulsos locos, como el impulso de Rebeca con su hijo Jacob, porque ella amaba más a Jacob que a Esaú. ¿Por qué lo amaba más? Claro, porque Jacob le ayudaba en la cocina, porque iba a buscarle leña, porque le prendía el fogón para que ella hiciera el almuerzo. Amaba más a Jacob, pero Esaú salía, estaba fuera de casa. No lo quería mucho porque era un hijo que estaba lejos de ella. Pero ella pensó que estaba en lo correcto. Como ella amaba más a su hijo Jacob, ella engañó y lo intentó a engañar a su padre para recibir la doble porción del espíritu, de la bendición para él. Porque a Jacob le pertenecía solo una bendición, pero él recibió la doble bendición, la que era del hijo mayor. ¿Pero qué lo motivó? ¿Qué la motivó? Ella nunca pensó, ella pensó que estaba en lo correcto. Fue motivada por el amor, pero un amor egoísta, un amor que no le pertenecía a su hijo, esa herencia, esa bendición. Pero fue por el amor, pastor. Ella lo hizo por amor. Sí, pero un amor equivocado, un amor sobreprotector, un amor egoísta. Y eso es lo que a veces nosotros debemos de pensar. ¿Cuánto hemos llorado? ¿Cuán egoísta con nosotros mismos? Estoy en lo correcto. Estoy ocupando bien mi tiempo porque tengo una familia que mantener, tengo un hijo que traerle pan. Soy responsable de un hogar. Pero estamos destruyendo nuestra familia. Y quién sabe que nuestra propia conducta a veces hace que aquellos que están a nuestro lado se alejen de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Es por eso que este primer punto dice: debemos controlar nuestras reacciones. Como segunda extracción de este pasaje, el segundo punto le he puesto: no debemos perder la visión de nuestra relación con Jesús. Nuestra visión de esta relación que nosotros tenemos con Jesús. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en su vaina. Y le dice: Pedro, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? El Padre a todos de nosotros nos ha dado una copa a beber. En una ocasión le pusieron a Jesús, una mujer vino y le dijo: yo quiero que mi hijo se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús le dijo: no es mío el daros que alguien se siente a la derecha o a la izquierda. Pero les hace una pregunta: la copa que yo beberé, ¿ustedes podrán beberla? Y ellos respondieron: sí, beberemos esa copa. Y ciertamente todos tenemos una copa que beber. Es por eso que no debemos perder la visión. Nos encontraremos a situaciones difíciles, pero tenemos que beber esa copa. Usted será escarnecido a veces por causa del evangelio, injustamente, pero usted tiene que beber esa copa. Porque Jesús la bebió y Él dijo: ustedes beberán mi copa. Ellos dijeron: sí, la beberemos. Usted se enfrentará a crisis familiares, a crisis emocionales,
a crisis con sus hijos. Pero usted lo que tiene que decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús lo dijo una sola vez, pero después dijo: que se haga tu voluntad. Si estamos en crisis, si estamos pasando por pruebas, no olvidemos la visión que tenemos hacia Dios, hacia Jesús. ¿Quiénes somos? Él los preparó. ¿Qué visión tenemos de Jesús? ¿Qué nos ha enseñado, amados, Jesús hasta el día de hoy? ¿O solo hemos venido y ido y venido? ¿Qué hemos aprendido de Jesús? Si lo único que Jesús nos enseña es de amor, es de justicia, es de humildad, es de autoridad. ¿Qué dice de la autoridad? Dice: si alguno quiere ser grande, sea el que sirve. Sea el que sirve. Porque el que quiere ser mayor entre vosotros será vuestro servidor. Y a veces perdemos la visión de autoridad. Pensamos que porque tenemos autoridad, nadie tiene que tomar iniciativa de algo, que nosotros estamos allí como autoridad. Estamos allí para servir. Y el grande es el que sirve, no el que toma la iniciativa o el que da las órdenes. El grande puede ser el portero que está allí, porque él da la bienvenida, porque él abre y cierra la puerta, porque él despide a los hermanos. No perdamos, hermano, nuestra visión. Si Jesús nos ha enseñado a amar, nos ha enseñado a perdonar, nos ha enseñado a lavarle los pies a nuestros hermanos y aún a perdonar a nuestros enemigos. Y si te piden carga por una milla, no vayas solo una, ve dos con él. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué evangelio es el que nosotros queremos llevar? ¿Un evangelio de egocentrismo? ¿Un evangelio de endiosamiento? Que somos dioses, como la Biblia dice: dioses soy, entonces hacemos lo que nosotros queremos. ¿De qué nos está hablando Dios? Si Él fue a la cruz y no se bajó de la cruz, fue solo por amor. ¿Cuántos enemigos tenía Jesús alrededor de Él? Y aún los ángeles y los demonios que estaban en la atmósfera estaban luchando y estaban aplaudiendo y tenían alabanza, porque Jesús, el que se decía ser hijo de Dios, estaba muerto, estaba acabado. Jesús nos enseña cosas diferentes, cosas de amor. Un evangelio, hermanos, que no tiene estas características de amar, de perdonar, de caminar en justicia. Si hablamos de justicia, hablamos de dos clases de justicia. La justicia que hizo Jesús con nosotros, que nos justificó delante del Padre para que seamos perdonados. Esa es una justicia. La Biblia dice que Job caminó en justicia, que Abraham caminó en justicia. Y Jesús no había sido aún crucificado. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado. No perdamos la visión nuestra, de nuestra relación con Jesús. A veces nuestra pasión, amados, es más fuerte que nuestra razón. Nuestra pasión es más fuerte que nuestra razón. Y cuando se habla de pasión, se habla de un sentimiento desordenado. Cuando se habla de pasión, se habla también de un desorden de sexualidad. Las pasiones de nuestros cuerpos, de nuestra vida. Pedro actuó con mucha pasión, pero no con la razón. Porque Jesús les había enseñado a perdonar, a amar. Ya habían estado en el monte de los olivos. Jesús les había enseñado todo. Pero Él actuó por pasión, por su fuerza, por su entusiasmo de defender a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor.
Que nada, amados, nos robe la paz. No perdamos nuestro objetivo como hijos del Señor, como iglesia de Dios. Dios lo único que quiere es nuestra felicidad. Dios quiere nuestra sanidad. Dios quiere familias estables. El carcelero de Filipos, su pasión de ser un guardador, de ser el encargado de tener allí a todos los presos, su desorden mental y su temor hizo que él tomara un cuchillo cuando había habido un gran terremoto y todos los presos habían escapado y Pablo y Silas estaban allí. Su pasión por su trabajo, porque lo iban a matar, lo iban a perseguir. Dice la Biblia que él toma un cuchillo para quitarse la vida. Pero Pablo le dice: no te hagas daño, aún nosotros estamos aquí. ¿Qué pasión nos mueve a nosotros, amados, para seguir los caminos del Señor? Vivamos por la fe. Debemos hacer la voluntad de Dios. No debemos perder este objetivo. Debemos dejar que la razón, que es la palabra de Dios que trabaja en cada uno de nosotros, nos haga reaccionar, ayudados del Espíritu Santo, y a tomar en nuestra vida las mejores determinaciones, aunque a veces pensemos que estamos en la razón, que estamos defendiendo bien el Evangelio y que estamos defendiéndonos bien porque somos hijos de Dios. Tengamos cuidado de apasionarnos demasiado, porque podemos destruir muchas vidas, inclusive a nosotros mismos. Y como tercer y último punto que he podido rescatar de este pasaje, es que nuestras acciones deben demostrar verdaderamente que somos hijos de Dios. Jesús dijo claramente en su palabra: por sus frutos se conoce el árbol, por sus frutos los conoceréis. Hay una palabra en las Escrituras que cita el apóstol Pablo que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero este pasaje, amados, ha sido mal interpretado, porque cuando el apóstol Pablo dice si confesares con tu boca, tiene 6 significados esa palabra. Una es la boca verbal, lo que nosotros decimos, y son otras más. Pero aquí se está refiriendo al confesar. A donde dice confesar con tu boca, está hablando de si confesares con tu vida, si confesares con tu actitud, de cómo vives, cómo te entregas a Dios, y creyeres en tu corazón que Él resucitó de los muertos, serás salvo. No está hablando de la boca, de aquí para afuera. Está hablando de la vida. Si entregares tu vida para ser sacrificada, si tomaras tu cruz para que caminar con Jesús, serás salvo. Necesitamos dar frutos. Una vida sin frutos, amados, es una vida que jamás ha aceptado a Jesús verdaderamente como Señor y Salvador de su alma. Una vida transformada por el poder de Dios es una vida que cambia. Es una vida que se renueva de día en día. Es una vida que paso a paso va dando frutos nuevos, frutos agradables al Señor. Es un cambio de actitud hacia mi vida pasada y me pongo en disposición a una vida nueva, a aceptar cosas nuevas que están escritas en la palabra del Señor. Estemos aquí, vengamos, pero no perdamos el tiempo, aprovechémoslo todos juntos, porque el Señor a eso nos ha llamado. Nuestras acciones deben demostrar, pero ¿cómo demostraremos? Dando frutos. Pero ¿cómo podemos dar fruto? San Juan capítulo 15 dice
permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Jamás hemos visto una vid solita aparte, o en el aire, o colgada de un alambre de púa. Jamás la hemos visto, ni la veremos. Es por eso que Jesús dice: separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que estar apegados a la vid. Vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amados, acerquémonos a Dios, busquemos al Señor, demostremos que estamos apegados a la vid. Alguno podrá decir: yo tengo el Espíritu de Dios, pero Santiago dice: muéstrame tu fe a través de tus obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Nuestra vida tiene que sufrir un cambio. La Biblia dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Oh, qué terrible. El que en mí no lleva fruto lo quitará. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué pasa con esos pámpanos? Se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Vaya, yo pensé que teníamos salvación para siempre. Claro, si usted sube al barco y va en el barco, va a llegar al final. Pero si usted se baja del barco, se va a quedar en puerto y se va a perder para siempre. Tiene que permanecer apegado a la vid verdadera, y esa vid se llama Jesucristo. Cuando te subes al barco, el Espíritu Santo te llena y eres sellado y estás allí y tienes una garantía, como dije uno de estos domingos pasados. Pero si te bajas del barco, pierdes tu garantía, pierdes tu viaje al reino de los cielos. ¿Qué dijo Moisés? Oh Dios, no destruyas a este pueblo. Si tú destruyes a este pueblo, por favor, borra mi nombre del libro de la vida. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Borraré el nombre del libro de la vida a todos aquellos que han pecado contra mí. Apocalipsis también lo dice. No nos aseguremos ni confiémonos. Si tiene esa salvación, aférrese a ella, busque a Dios, interceda, persevere. Porque la palabra de Dios es clara, amados. Y si no os arrepentís, le dice a una de las iglesias: borraré tu nombre del libro de la vida. O sea, pastor, que Dios nos anota y después nos puede borrar. Sí, pues, nos puede borrar. O sea que el pámpano que no está pegado a la vid también puede ser destruido. Sí, los sacan, los cortan, los apartan y los echan en el fuego y arden. Amados, no olvidemos la procedencia que hoy tenemos. Somos conciudadanos del reino de Dios. Somos participantes de las cosas eternas. Somos una nación santa. Dios nos llama a través de las Escrituras reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, amados, no olvidemos, no perdamos, hermanos, esta bendición que Dios nos ha dado. No perdamos el control en el Evangelio, ni las tentaciones, ni las seducciones que tenemos en esta vida, ni las justificaciones que nosotros podamos darnos. Podemos decir: oh, no pude orar en la mañana porque me levanté muy cansado y enfermo. Justificaciones. Nos justificamos. Es que nuestro cuerpo está cansado y no podemos orar. Estamos enfermos. No olvidemos, amados, que somos responsables. No quisiera ver más en las campañas, no quisiera ver más por las calles
No quisiera ver más cuando te enfrentas a un amigo o a un compañero ex de trabajo que te acerca, le dice quiero hablarte del evangelio, y te encuentras en todas las ocasiones que sí han conocido pero ahora están en su casa. Sí fueron un día a la iglesia, sí participaron, pero sus emociones y su vida, sus enfrentamientos con la oposición los sacó de la iglesia, y ahora dicen no, es que en la iglesia pasa esto otro. Justificaciones son razonables a la mente humana, pero a la mente de Dios injustificables. Necesitamos, amados, acercarnos urgentemente a Dios. Nuestras acciones deben demostrar que realmente nosotros somos hijos de Dios. Debemos demostrarlo. ¿De qué manera vamos a demostrarlo? Lo hemos estado diciendo. Debemos dar frutos. No podemos ser inconstantes. No podemos empezar con gran fuerza. Si ustedes me preguntan si tengo la misma fuerza desde el día que acepté a Jesús, quiero decirle que no tengo la misma fuerza. Tengo más fuerza para servir y para buscar a Dios. Porque la Biblia nos enseña que la iglesia de Dios, los hombres y las mujeres de Dios, no son de los que retroceden. Porque está escrito, si alguno retrocediere, no agradará a mi alma. Nosotros somos de los que avanzan. Como cuando Moisés le dice a Dios, si tú no vas con nosotros, no avanzaremos. ¿Qué pregunta le hace Moisés a Dios? Si tú no vas con nosotros. Pero si Dios planificó, si Dios hizo esos milagros, si Dios los sacó de Israel, si Dios abrió el mar rojo, ¿cómo no he de ir con ellos? Dios no le responde a Moisés. Lo único que le dice, dile a mi pueblo que avance. Porque era una pregunta ilógica. Debemos de pensar que si algo nos pasa, que si somos agredidos, amados, y pensamos que caímos, que fallamos, que nos atacaron y nos agredieron, que estamos en tierra muerto y decimos, estoy caído. No, Dios no va conmigo, dice. No, Dios está ahí porque Él, el día que usted le dijo, quiero que seas mi Señor, Él se hizo responsable de usted. Él jamás lo ha abandonado ni lo ha dejado. Si los que lo abandonamos somos nosotros. Porque Dios nos dice, perdona a tu enemigo, y nosotros dale a herirlo, dale que me hace daño, dale aquí, dale acá, tengo que darle. Si Dios nos dice, dale al que te pide, otra vez me pide, y ahora sí que no le doy. Necesitamos, iglesia, necesitamos mostrarle al mundo que somos hijos de Dios. No solo con un pan y con un café, sino con nuestra actitud. Dios bendiga a los jóvenes. Con nuestra conducta, con nuestra forma de vida, asistiendo a los cultos, cumpliendo con nuestras responsabilidades delante de Dios en la iglesia, cumpliendo como padres con nuestros deberes, con nuestros hijos, informándolos, educándolos, trayéndolos a la escuela dominical, viniendo a los estudios, viniendo a los cultos. Cumplamos, mostremos que Cristo nos ha cambiado, traigamos nuestros diezmos, nuestras primicias, mostrémosle al mundo que somos distintos, que Cristo vive en nosotros. Quiero decirles, no por ser egocéntricos, que cada hombre, cada pastor que ha venido ha tomado esta iglesia como una iglesia ejemplo para las otras iglesias. ¿Sabe por qué? Porque usted ha mostrado obediencia, porque usted ha mostrado obediencia a Dios, a la palabra, constancia, insistencia. Somos una de las iglesias que cuenta con más predicadores y con más matrimonios consagrados a Dios. Pero eso no nos justifica delante de Dios, porque Dios mira el corazón. Debemos recordar, iglesia amada, que cada día debemos recordar que Él es nuestro Padre. Y lo que nos ha enseñado debemos practicarlo. Debemos tenerlo en la mano como el mejor recurso.
No saquemos la espada como Pedro, su arma que usaba para cortar los peces, para reparar la barca, para arreglar las redes. No usemos nuestras armas antiguas, usemos la palabra, usemos la oración, usemos el clamor, usemos el gemido en el Espíritu. Y nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos bendice, cómo Dios se glorifica. Hoy teníamos unos hermanos allá pasando la aspiradora. Pero ¿cómo yo voy a pasar la aspiradora si hay gente que hace el aseo? Es justificable, es razonable, hay que decirles. Pero el Espíritu de Cristo, ¿qué hizo en estos hermanos? Guardaron silencio, tomaron la aspiradora y comenzaron a pasarla sin juzgar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que hablemos con ellos y no con palabras condenemos al mundo. Necesitamos, iglesia amada, dejar de vivir como niños y cumplir con nuestros deberes espirituales. Quiero decirle más. Usted no le falla al pastor de la iglesia, no le falla a la iglesia, usted le falla a Dios. Usted le falla a Dios. Y si hoy está acá, yo decía, Señor, esta semana, ¿qué voy a hablar? Estuve orando toda la semana. Pon una palabra en mi mente. Quiero hablar algo nuevo de tu evangelio. Quiero enseñarles algo nuevo a mis hermanos. No tuve luz, ni tuve claridad. Pero el último día de oración es el último día en que Dios me dice: esto es lo que tienes que hablar. Señor, si tú me hablaras con tiempo, daría mejores mensajes, sería más efectivo, la gente sería contenta con cosas nuevas en su corazón. Hubo un pastor en una ocasión que predicó 3 veces el texto 3:16 y la congregación llegó a decir: otra vez predica el texto 10:16. Pastor, ¿por qué de nuevo predica? Y voy a seguirlo predicando, dijo él, hasta que ustedes aprendan a reconocer que Dios nos ama y que nos vino a salvar. Necesitamos, cuando nos enfrentamos a las situaciones, amados, difíciles. Tal vez usted ha sido agredido, agredida, ha sido descalificado, descalificada, y está en su razón y está en su derecho. Pero recuerde que usted es un hijo de Dios y una hija de Dios, y sus principios morales y espirituales no son de acuerdo a los del mundo. Usted como padre, como madre, tiene otra forma de hablar, otra forma de enseñar. Un padre enseña con sus hechos, con sus conductas, y no solo con sus palabras. Una madre enseña de la misma forma. Y en la iglesia también el Señor nos enseña de la misma manera. Amados, hoy que tenemos tiempo de volvernos al Señor, de acercarnos a Dios, entregue su vida a Jesús. Digo, entregue su vida a Jesús. Examinémonos hacia adentro y descubramos cuáles son los grandes frutos que tenemos. Si no los encontramos, pongámonos de rodillas y comencemos de nuevo, porque cada día hay un nuevo amanecer para cada uno de nosotros. Los errores de ayer pueden convertirse en una bendición para nosotros hoy día y mañana y hasta que el Señor venga. Es más loable perdonar a nuestros enemigos que hacer nuestra propia justicia delante del Señor. Recuerde que si no nos convertimos realmente, el candelabro que está encendido humeará y se apagará, y será quitada de nosotros esta salvación, no por Dios, sino por nuestras propias consecuencias, por nuestras propias obras y por nuestras propias decisiones. Póngase de pie, amado hermano. Recuerde siempre que sus decisiones determinarán su vida en esta tierra y su vida en la eternidad.
esposo y esposa de nuestra iglesia, acompañe a su esposo a los cultos. No venga solo. No le diga más: anda tú y yo me quedo. Ve tú y yo me quedo. No, amados, no le diga más estas palabras. Usted venga en tanto pueda con su esposo, con su esposa, con su hijo, cuando está dentro de lo posible. Busquemos, acerquémonos al Señor y quedémonos con este título del mensaje: no perdamos el control en nuestra vida cristiana. Gloria al Señor. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios con alguna canción que tengan los hermanos preparada. Si usted está aquí y ha cometido algunos errores como yo los he cometido, pero me he arrepentido, he buscado a Dios en oración, he llorado, he entregado mis cargas al Señor y aquí estoy delante de ustedes. Usted también puede hacerlo. Usted también puede tomar una nueva decisión. Usted puede comprometerse y decirse: desde hoy llevaré frutos. Haré lo que esté en lo posible de mi parte para hacer lo que Jesús me está enseñando. Haga de su vida una vida diferente a la de sus amigos, en su trabajo, en la calle. Usted es distinto. Usted ha entrado a este lugar y ha entrado aquí porque Dios tiene un propósito en su vida. Porque Dios quiere que usted sea un ministro, un hombre, una mujer de Dios, que pueda transmitirle este mensaje a su familia, a sus hijos, a su generación. Usted no querrá que ellos sufran como usted ha sufrido, que vivan lo que usted ha vivido. Entonces, haga un compromiso, un voto de fe con el Señor, y su vida para siempre va a cambiar. Y Él nunca lo va a abandonar. Él siempre va a estar con usted para ayudarlo en todos sus caminos. Adoremos al Señor.